La tensión se podía cortar con un cuchillo. Desde que se encendieron las luces del plató, todo apuntaba a que la jornada no sería sencilla para Alejandra Rubio. Lo que parecía una tarde de tertulia más en televisión se convirtió rápidamente en una emboscada mediática. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sabían. El ambiente estaba cargado, y la joven iba a ser el blanco de una tormenta que venía gestándose desde hacía días. Ella lo notó desde el primer instante. Su respiración entrecortada, sus manos inquietas y su mirada esquiva no dejaban lugar a dudas. Algo la superaba. Y no era solo el peso de la presión, sino la certeza de que ya no podía controlar el relato que se había construido a su alrededor. La polémica había estallado a raíz de un vídeo comprometedor relacionado con Carlos, su pareja, una grabación que, al parecer, había expuesto aspectos delicados de su intimidad familiar. Las imágenes, que recorrieron las redes sociales a una velocidad vertiginosa, encendieron las alarmas. La audiencia no tardó en volverse implacable. Las críticas fueron tan feroces que atravesaban la pantalla con una violencia que ni siquiera Alejandra, acostumbrada a la exposición mediática, fue capaz de encajar con entereza. No se trataba únicamente de lo que se había visto, sino del contexto, de los gestos, del lenguaje no verbal. Y eso, en televisión, pesa tanto o más que las palabras. Ella pensó, ingenuamente, que bastaría con emitir un comunicado breve, algo controlado, diplomático, para enfriar la situación. Pero se equivocó. Creyó que su silencio selectivo serviría como escudo. Ignoraba que estaba a punto de enfrentarse al juicio más duro de su carrera televisiva. Joaquín Prat, con el tono cortante que lo caracteriza, fue el primero en abrir fuego. La miró fijo, sin pestañear, con esa mezcla de serenidad y autoridad que desarma. Y le soltó, sin anestesia: «Aquí no eres intocable». Una frase que cayó como un mazo. El plató se quedó mudo. Ni una respiración, ni un murmullo. Solo la incomodidad suspendida en el aire como una nube espesa. Alejandra trató de mantener el tipo. Se recolocó en la silla, fingió que nada le afectaba, pero las cámaras no perdonan. Sus manos temblaban ligeramente, su rostro había perdido color y cada intento por articular una respuesta coherente fracasaba en el camino. La tensión le cerraba la garganta. Frente a ella, Carmen Borrego, su tía, estaba presente, pero ausente al mismo tiempo. Incómoda, rígida, con el rostro desencajado. Se notaba que no sabía cómo defenderla sin quedar en evidencia, que estaba atrapada entre el lazo familiar y la obligación profesional. Finalmente, con una voz que apenas disimulaba la incomodidad, musitó: «Alejandra se equivocó. El tema le afecta profundamente, y creo que se puso nerviosa. Es un asunto que le genera mucho dolor, y todos podemos cometer errores». Pero sus palabras sonaban vacías, sin fuerza, incapaces de contener la avalancha que se avecinaba. El siguiente en intervenir fue Antonio Rossi, que echó más leña al fuego. Con ese tono cortante que no deja lugar a réplicas, dijo: «Aquí todos cargamos con nuestras miserias. Alejandra, ubícate». Fue como una bofetada que la dejó sin capacidad de reacción. Ella, apenas audible, respondió: «Me siento atacada», pero nadie pareció creerle. El público, siempre atento al más mínimo gesto, empezó a mostrar signos de rechazo. Y entonces, como si el guión estuviera escrito de antemano, entró en escena Paloma Barrientos. La periodista, curtida en 1000 batallas, no tuvo reparos en lanzarse con todo. «Estás aquí sentada ganando dinero mientras pones cara de asco cada vez que alguien te pregunta algo personal. Ya tienes 25 años. Has vivido en una familia con altibajos, con conflictos públicos, y sin embargo vienes aquí a hacerte la víctima. ¿Quieres jugar? Pues juega con las mismas reglas que todos nosotros. Y si no, ya sabes dónde está la puerta». Las palabras fueron como cuchillas. Alejandra intentó tragar saliva, pero el nudo en la garganta era demasiado grande. Sus ojos se humedecieron. La carnicería apenas había empezado, pero ella ya estaba emocionalmente desbordada. El público, lejos de apiadarse, aplaudía. Porque el espectáculo, por más crudo que sea, no deja de ser eso, un espectáculo. Las cámaras seguían grabando. Y cada gesto de Alejandra, cada parpadeo, cada silencio, se convertía en contenido. Joaquín Prat volvió a intervenir, con voz firme y sin rodeos. «Si tanto te incomoda hablar de tu vida privada, ¿por qué la compartes en redes sociales? ¿Por qué subes vídeos gritándole a tus cuñados? Si no quieres que se hable de eso, ¿para qué lo haces público?». Carmen Borrego quiso matizar, intervenir de nuevo, pero Joaquín no la dejó. «Estás aquí, cobras, opinas, te ríes de los demás.
Pero cuando llega el turno de hablar de lo tuyo, entonces te vuelves mártir. O lo asumes o te vas. La frase fue definitiva. El plató ardía. Alejandra estaba completamente derrotada. Pero aún faltaba otro capítulo. Alexia Rivas, que hasta ese momento había permanecido en un calculado segundo plano, cruzada de brazos y con el ceño ligeramente fruncido, decidió que ya era hora de intervenir. No lo hizo por impulso ni por accidente. Lo hizo con la frialdad de quien calcula el momento exacto en el que su voz puede volverse definitiva. La tensión era densa como el humo, y ella lo olió. Sabía que el silencio de los tibios se estaba agotando y que el plató necesitaba una figura que no tuviera reparos en atravesar la línea del punto sin retorno. Y entonces, como quien lanza una bomba con una sonrisa discreta, habló. Pero no para consolar. No para matizar. Ni mucho menos para tenderle una mano a Alejandra. Lo hizo para desestabilizar. Para clavar, sin rodeos, una lanza directa en el centro mismo de la hipocresía televisiva. Si tanto te incomoda este tema, si de verdad te afecta hasta el punto de no poder articular una frase sin sentirte víctima, entonces empieza por pedirle a tu pareja que deje de comercializarlo cada semana en televisión, disparó Alexia, sin levantar la voz, pero con una claridad que heló el ambiente. Se hizo un breve silencio, de esos incómodos, cargados de electricidad. Nadie se atrevía a moverse. La frase flotaba en el aire como una sentencia. Porque si te duele tanto, si realmente lo llevas por dentro como un trauma, entonces que dejen de venderlo cada viernes como si fuera una tarta de cumpleaños. No puedes jugar a dos bandas, Alejandra. No puedes cobrar un sueldo por venir aquí a exponer tu vida, a sabiendas de lo que estás generando, y luego hacerte la dolida cuando las consecuencias te revientan en la cara. Todos aquí hemos pasado por eso. Todos hemos pagado el precio. Y si tú te estás beneficiando de ese relato, entonces también te toca sentarte y aguantar como hacemos todos. No fue un comentario más. Fue una ejecución pública con precisión quirúrgica. La frase no contenía gritos ni aspavientos. No necesitaba volumen. Bastaba con su verdad incómoda. Era un golpe en seco, con la frialdad de quien no necesita escudarse en el sentimentalismo porque conoce a la perfección las reglas del juego. Y lo peor para Alejandra es que no tenía cómo responder. Porque lo que acababa de decir Alexia no era una opinión, era un hecho que se podía rastrear en las emisiones semanales, en los titulares, en las reproducciones virales del contenido que ella y su entorno habían decidido mostrar al público. ¿Dónde estaban los límites entre la vida privada y la narrativa televisiva cuando uno mismo abre la puerta? Alejandra tragó saliva, pero no habló. No porque no quisiera, sino porque no podía. Su rostro, que ya venía mostrando señales de derrumbe, terminó por descomponerse. La mirada se le fue al suelo, como si buscara algún rincón del plató donde esconderse de esas cámaras que no perdonan ni un pestañeo. En sus ojos brillaba una mezcla de humillación, impotencia y rabia contenida. Pero no había discurso que pudiera salvarla. Lo que le acababan de decir no era un ataque gratuito. Era una verdad envuelta en fuego. Y la había quemado por dentro. Carmen Borrego, que durante toda la escena había estado visiblemente incómoda, con las manos entrelazadas sobre el regazo y la mirada perdida, decidió intervenir por última vez. Pero su voz, antes firme y protectora, sonó distinta. Temblorosa. Derrotada. Como si, en el fondo, supiera que ya no había nada que pudiera hacer. Por favor, basta. Alejandra no lo está pasando bien, alcanzó a decir, con un tono más cercano a la súplica que al argumento. Pero era demasiado tarde. La maquinaria ya estaba encendida. La tormenta no solo había estallado, se había desatado con la fuerza de un huracán. Las palabras de Alexia Rivas habían sido la gota final, el punto culminante de un linchamiento mediático que se fue gestando lentamente, como un incendio silencioso que de pronto lo consume todo. Y en ese momento, todos lo entendieron, ya no había vuelta atrás. El plató entero había presenciado la descomposición emocional de una figura pública en directo. Las cámaras no dejaron de grabar ni un segundo. Ningún plano fue desviado. Ningún realizador pidió cortar. Porque la televisión, esa bestia voraz que vive del drama y se alimenta del dolor, sabía que tenía entre manos oro puro. Y cuando eso ocurre, no hay ética que valga. Solo audiencia. Alejandra no dijo más. Permaneció callada, con el rostro hundido y la respiración entrecortada. Una estatua rota. Nadie se atrevió a acercarse. Ni siquiera Carmen. Porque en televisión, la compasión también tiene su tiempo. Y cuando llega tarde,
Suena a decorado. El daño ya estaba hecho. La gran incógnita que ahora flota en el aire, y que inevitablemente ronda los despachos de productores, los titulares de la prensa rosa y los foros en redes sociales, es si Alejandra Rubio podrá levantarse tras semejante desplome. ¿Tiene la fuerza, la estrategia y la piel suficiente para soportar haber sido arrasada por la misma industria que la encumbró? ¿O quedará reducida a una nota al pie, un rostro más en la galería de personajes que un día creyeron dominar la televisión y terminaron devorados por ella? Porque el espectáculo, cuando te gira la espalda, no concede redención. No perdona pausas, ni vacilaciones. Y esta vez, Alejandra ha aprendido, a fuego, que no basta con ocupar una silla y cobrar un sueldo. Hay que saber resistir cuando el foco se vuelve juicio. Porque en el plató, una sola frase puede cambiarlo todo. Y una verdad dicha sin temblor, como la de Alexia Rivas, puede dejarte sin voz. Y sin lugar. El ambiente en el plató se había vuelto irrespirable. Cada palabra, cada mirada, cada suspiro parecía tener el peso de una bomba a punto de estallar. Alejandra Rubio se encontraba en el centro del huracán, expuesta, vulnerable y cada vez más sola. Su rostro, lívido, revelaba un agotamiento que no venía solo de una noche difícil, sino de una presión que llevaba semanas acumulándose. Bajó la mirada, clavándola en el suelo como si allí pudiera encontrar una salida, una puerta de escape que no existía. El silencio que la envolvía no era de paz, sino de tensión contenida. El plató entero se había convertido en una arena, y ella, a pesar de los focos, era solo una figura a punto de caer. Fue entonces cuando Alexia Rivas, que hasta ese momento había permanecido expectante, casi contenida, decidió que había llegado su turno. No necesitó levantar la voz ni dramatizar para herir. Lo suyo fue una intervención quirúrgica, calculada, como el veneno que se administra gota a gota, sin prisa, pero con la certeza de que terminará destruyendo todo a su paso. Tú no cobras, dices. Pero vives con quien sí lo hace. Ese dinero acaba en tu casa, repercute en tu día a día. Así que si decides quedarte aquí, asume las consecuencias. Porque no puedes beneficiarte del espectáculo y luego hacerte la víctima cuando el foco te incomoda. Si el contenido es rentable, lo es para todos. Así que deja de escudarte en tecnicismos. La frase no solo fue directa, fue devastadora. En ese momento, el plató dejó de ser un escenario y se convirtió en un tribunal. Y Alejandra, claramente, era la acusada. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Ni un murmullo, ni una reacción inmediata. Solo las miradas cruzadas de los colaboradores y el murmullo del público que contenía la respiración. Carmen Borrego, siempre en el rol de salvavidas, intentó salir al rescate con una intervención suave, casi maternal, pero no logró interrumpir la cadena de ataques que ya se había puesto en marcha. Joaquín, con su tono sereno pero afilado, decidió intervenir. Su voz era fuego bajo control, pero cada palabra suya ardía con la fuerza de una sentencia inapelable. Aquí nadie es ingenuo. No nos tomamos por tontos. Si tú no facturas directamente por contar la historia, pero lo hace tu entorno, y luego todos en casa se reparten las ganancias, entonces el juego es el mismo. No vengas ahora con excusas de inocencia. Esto es televisión. Esto es un negocio. Aquí cada quien cobra por lo que vende. Y si vendéis emociones, también tenéis que saber soportar la exposición que eso implica. Alejandra no respondió. No tenía palabras. Solo un silencio prolongado que pesaba como el plomo. Su cuerpo hablaba por ella. Hombros caídos, ojos vidriosos, respiración contenida. A su alrededor, las cámaras no paraban de grabar, captando cada matiz de su expresión, cada intento fallido por contener las lágrimas. Carmen volvió a intervenir, en un último intento por humanizar el momento. Balbuceó una defensa, intentó justificar con argumentos suaves y conciliadores que Alejandra era joven, que todo esto le sobrepasaba, que estaba aprendiendo. Pero Joaquín no tuvo compasión. La interrumpió sin levantar la voz, pero con una determinación que heló la sala. Si no estás preparada para las preguntas, no te sientes aquí. Esto no es un refugio. Es un campo de batalla. Y todos los que nos sentamos sabemos que un día puede tocarnos. Si no lo aceptas, entonces vete. Porque lo que no se puede hacer es venir, beneficiarse del altavoz y luego poner cara de dolor cuando la conversación gira hacia ti. Y aún quedaba pólvora. Un colaborador, que hasta ese momento había permanecido al margen, decidió sumar una pieza clave al incendio. Contó que, minutos antes del programa, había hablado con Alejandra en privado.
Y lo que dijo dejó a todos en vilo. Ella misma lo reconoció. Me lo dijo, que se le fue de las manos, que se sintió acorralada, que no supo cómo parar la bola. Pero también me confesó que es siempre lo mismo. Que cada vez que siente que se la expone, o se enfada, o se victimiza, o directamente cambia el foco hablando de otras causas, como si el problema fuera externo. Y no, Alejandra. Aquí todos remamos. Aquí no hay enemigos. Pero si tú no soportas el calor de estar en la cocina, entonces sal. No puedes jugar a medias. La frase cayó como una bomba. El público, ya completamente implicado, comenzaba a dividirse. Algunos gritaban en defensa de Alejandra, otros pedían su salida inmediata. Pero las emociones ya estaban desbordadas. Las cámaras seguían captando lágrimas, silencios, miradas perdidas. Joaquín volvió a mirar al centro del plató, luego a cámara, directo, firme, como si hablase a cada espectador en sus casas. Aquí cada uno factura por mostrar su dolor. Esa es la realidad. Y si no quieres que se te pregunte por ello, no lo expongas en redes, no lo monetices. Pero no puedes tener las dos cosas. No puedes vender la historia y luego quejarte del precio. Alejandra seguía sin articular palabra. Carmen intentaba cubrirla con su cuerpo, con su mirada, con lo poco que le quedaba de autoridad moral, pero el plató ya no escuchaba. El ruido, las voces, el juicio público lo invadían todo. Y no había discurso que pudiera contener aquella avalancha. Porque en ese momento, la verdad ya no importaba tanto como el espectáculo. Y en el mundo del espectáculo, el dolor se mide en audiencia. La sentencia final vino de la mano de Alexia, que con frialdad demoledora cerró el debate. Si quieres estar aquí, asume las consecuencias. Y si no estás preparada, entonces márchate. Alejandra tragó saliva. Su rostro era un mapa de emociones encontradas. El plató ya no era un espacio de debate, sino una trinchera. Cada frase era una bala, cada mirada una amenaza. Carmen Borrego apenas podía mantener el tipo. Bajaba la mirada, sabiendo que el programa, su propio programa, había decidido sacrificar a una de las suyas. Porque en este juego, o vendes o te marchas. No hay punto medio. Y Alejandra, en ese instante, estaba colgando de un hilo invisible. Un paso en falso más, y la caída sería definitiva. El colaborador, con una mezcla de decepción y franqueza, dejó una última reflexión. Aquí nadie va a protegerte si tú misma no proteges al equipo. Esto es una familia, sí, pero también es una empresa. Y si tú no eres leal al grupo, el grupo no puede respaldarte. Alejandra cerró los ojos por un segundo. No fue un gesto dramático ni una pose televisiva. Fue un acto de pura supervivencia, casi instintivo, como si al cerrar los párpados pudiera por un instante desconectarse de la realidad insoportable que la rodeaba. En ese breve lapso, dentro de su mente, todo era silencio. Un silencio denso, apagado, como el que se escucha después de una explosión. El tipo de silencio que queda cuando ya no hay nada más que decir, cuando la batalla ha terminado y el único sonido que queda es el eco de la destrucción. Inspiró hondo, pero el aire no parecía bastar. Como si el oxígeno en aquel plató se hubiese vuelto espeso, irrespirable, lleno de cuchillas invisibles. Sus pulmones temblaron al absorberlo. Fue una respiración entrecortada, casi tímida, como si tuviera que pedirle permiso al mundo para seguir allí, de pie, resistiendo. Carmen, que la observaba con una mezcla de ternura, miedo y resignación, hizo un último intento por intervenir. Se inclinó levemente hacia adelante, como si fuera a abrazarla con las palabras. Murmuró algo, apenas una frase, rota por la emoción, ahogada por el bullicio ensordecedor del plató, que ya no atendía razones, solo respondía al caos. Su voz se perdió entre la euforia del espectáculo y la tensión acumulada de los colaboradores, como una vela apagada por el viento antes de iluminar la oscuridad. Porque en este circo mediático, nadie sale ileso. Aquí no hay escapatoria para el débil, ni red de seguridad para el que tropieza. Todo se graba, todo se muestra, todo se analiza hasta la última lágrima. Y cuando la función reclama un sacrificio, cuando el show exige sangre para mantener viva la audiencia, no hay compasión que lo detenga. Es una maquinaria que avanza sin mirar atrás, sin preguntarse si el daño ha sido demasiado. Solo se detiene cuando el público, ese monstruo anónimo e insaciable, considera que ya ha tenido suficiente. Cuando la víctima ha sido completamente desarmada, expuesta, devorada. Y Alejandra, en ese preciso momento, era eso, una ofrenda. Una pieza más del engranaje que se alimenta del morbo, de la vulnerabilidad, del sufrimiento convertido en contenido.
Fue entonces cuando Joaquín, como un ejecutor que ya no necesita levantar la espada porque su sola presencia impone sentencia, pronunció el golpe final. Ni siquiera se dignó a mirarla. No giró la cabeza, no endureció el gesto. Su voz no se elevó. No hubo teatralidad, ni ira, ni alarde. Solo palabras cortantes, pronunciadas con la frialdad de quien sabe que cada sílaba suya es definitiva. Esto no va del dolor que sentimos. Va de lo que decidimos mostrar. Y si lo que muestras hiere, entonces lidia con las consecuencias. Porque esto no es terapia. Esto es entretenimiento. Las palabras no eran una opinión. Eran un veredicto. Una condena. En ese instante lo dijo todo. No importaban las emociones auténticas, ni el sufrimiento real, ni los traumas personales que cada uno arrastrara. Lo único que contaba era la narrativa que se ofrecía a las cámaras. El dolor, en este lugar, no es íntimo ni sagrado. Es capital. Se negocia. Se exhibe. Y una vez fuera, se convierte en propiedad pública, en mercancía de la audiencia. Las lágrimas ya no eran suyas. Le pertenecían al formato. Al contrato invisible con el espectador que exige más y más, sin pausa. Mientras esas palabras flotaban en el aire como cuchillas suspendidas, el público rompió su letargo. Algunos comenzaron a aplaudir, con fuerza, como si hubieran presenciado una verdad incómoda pero necesaria. Otros, por el contrario, reaccionaron con abucheos, molestos por la crudeza, por la aparente falta de humanidad. El plató era ya un caos controlado, una olla a presión sin válvula de escape. Las cámaras no dejaban de grabar ni un solo instante. Se acercaban a cada rostro, a cada gesto, hambrientas de emociones. Cada plano cerraba el círculo de un drama televisado que ya había pasado el punto de no retorno. Alejandra, derrotada, no necesitó palabras para revelar su verdad. Su silencio hablaba más que cualquier discurso. No era una joven que había perdido una discusión. Era una mujer que, en ese instante, comprendía una lección que marcaría su vida para siempre. En este juego, todo tiene un precio. Nada es gratuito. A veces el precio es dinero, y en esos casos, puede asumirse con resignación. A veces es dignidad, y eso ya cuesta más, porque una vez perdida, es difícil de recuperar. Pero otras veces, el precio es el alma. Esa parte invisible de uno mismo que no puede medirse en cifras ni en trending topics, pero que duele cuando se rompe, cuando se mancha, cuando se entrega sin querer a la maquinaria de un sistema que no perdona debilidades. Las luces seguían encendidas. Nadie había ordenado bajar el telón. Porque la función, como todos sabían, no termina cuando uno de los actores cae. Termina cuando el público ya no tiene nada más que mirar. Y aquel público, en casa o en las gradas, aún estaba mirando, aún tenía hambre. El espectáculo continuaba. Porque en este plató, como en todos los escenarios que se alimentan del drama humano, el show no se detiene por piedad. El show no entiende de límites éticos ni de empatía. El show solo reconoce una verdad, que todo, absolutamente todo, puede ser convertido en contenido. Y hoy, una vez más, el espectáculo había cobrado su precio. Y Alejandra, sin apenas pronunciar una sola palabra, se había convertido en su última víctima. Una más en la larga lista de nombres que alguna vez pensaron que podrían controlar la narrativa. Pero aquí, la narrativa siempre pertenece a otro. Y cuando ese otro decide que ha llegado el momento de destruirte, no importa cuán fuerte seas. Solo importa que la cámara esté encendida, que el foco esté sobre ti, y que haya alguien, en algún lugar, esperando para ver cómo te rompes en directo. Porque en la televisión, no basta con sobrevivir. Hay que saber cuándo escapar. Y Alejandra lo había entendido demasiado tarde.